era una cantidad de gente enorme, porque había mucha gente participando. Entonces, claro. claro, cuando yo salí con el avión, íbamos varios, qué sé yo, y de pronto había, para ingresar a la pista y despegar, yo tenía capaz 15 aviones adelante. Y por un tema de separación de tráficos, porque no pueden largar uno atrás de otro, porque después el aeropuerto de destino se satura, Sí. estuve 2 horas esperando para despegar. 2 horas esperando Entonces, para despegar. 2 horas esperando. Entonces uno se puede decir, pero ¿cómo vas a estar 2 horas ahí esperando? ¿No? Sí, Una locura. O sea, me sí, sí. desconecto y me voy a Y dormir. Y claro, vos en el simulador ves los aviones, los claro, ves, o sea, si tenés un American Airlines, un Airbus 320 American Airlines enfrente, lo ves, así claro, como debería parecer. claro. Entonces, nada, aviones aterrizando, entonces el pasatiempo de esas 2 horas, uno empezaba, viste, a decir, felicitaciones, aterrizaste bien, uy, cualquiera. En la O radio, cuando, sí. claro, o Con... cuando uno estaba por aterrizar, no sé, le pegaban un grito, entonces, Y entonces ahí podemos llegar a establecer una diferencia, que vos agarrás en el GTA, entrás y, no sé, agarrás un avión, lo despegás para arriba, como si fuera un helicóptero, no sé, haces cualquier cosa. claro. Y esto no se trata de eso en absoluto, sino que se trata de simular en el aspecto más estricto la realidad. Entonces, como te digo, yo particularmente lo vivo así, trato de hacerlo lo más real posible, Sí, porque bueno, me siento como en un ambiente mucho más inmerso, ¿no? Te sentís ahí claro, adentro porque estás haciendo lo mismo que hacen los pilotos virtuales, los claro. pilotos reales, perdón. Los protos reales, sí. Y yo quería mencionar el tema de lo que es un adicionamiento más, que para mí Sí, es básicamente, para mí puede llegar perfectamente a ser el más importante o el más revolucionario. ajá, Volar online. Volar uff. online. Sí, no, hablando de, digamos, de incorporar realismo, yo creo que ese es el paso que sigue, sin lugar a dudas, y que nada, suma. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto. Fernando Alonso, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá ¿Todo estamos. bien? Un gusto estar acá compartiendo con vos este momento, esta entrevista. Igualmente, exactamente lo mismo, digo. Ujú, Bueno, te introduzco un poco y vos si querés agregar. por supuesto. Yo, Fernando Alonso, es piloto virtual, o sea, de simuladores de vuelo de larga data, de muchos años en el hobby, es un hobby. Y bueno, yo lo conocí hace, digamos, 3 años, una cosa así, dentro de lo que es el vuelo, el simulador de vuelo, pero en la modalidad online, es decir, en donde vos volás conectado con otra gente, entonces simulando la realidad, digamos, donde hay pilotos de todo el mundo volando por todo el mundo, virtual, digamos. Así que bueno, Fernando, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Acá estamos Bueno, listos para compartir mi experiencia y todo lo que pueda surgir. bárbaro. Bueno, arranquemos con una pregunta básica. Arranquemos con lo básico de lo básico. ¿Qué es un simulador de vuelo? ¿Qué es un simulador de vuelo? Un simulador de vuelo en realidad es una especie de equipamiento o sistema que tiene como objetivo replicar, ¿no? O reproducir todas las condiciones de un vuelo, digamos, ya sea tanto desde el punto de vista de la cabina, de los instrumentos, de los sistemas mismos de una aeronave, así como también el entorno, ¿no? Por dónde está Claro, volando el avión y demás. Capaz lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en simulador de vuelo sí, son esas cabinas sí, enormes que están, digamos, como sujetas, ¿no? Por brazos mecánicos. Y bueno, lógicamente, eso es un simulador de vuelo eh, que usan las aerolíneas, ¿no? Porque claro, justamente el propósito, ¿no? El origen, digamos, de los simuladores de vuelo tienen como fundamento el entrenamiento de pilotos. claro. Como justamente es posible recrear condiciones o fallas incluso en los sistemas, nada, es una herramienta que se usa eh, habitualmente, ¿no? O sea, hoy en día Totalmente. los pilotos de líneas aéreas Mm, necesitan hacer olas de vuelo en el simulador
justamente entrenarse, ¿no? Claro, Pero bueno, nada, también existe una variante, ¿no? Que es la simulación de vuelo, podríamos llamar casera, ¿no? claro, Que es posible, digamos, representar eh, lo que vendría a ser un simulador de vuelo, pero en una computadora, en una PC o una computadora en casa, ¿no? En un claro. escritorio. Claro. Bueno, entonces, cuando hablamos de simuladores de vuelo, podemos estar hablando de los profesionales, digamos, que son los que vos mencionaste recién, los que son los que se ven a veces en documentales o noticias de cómo son unas cabinas inmensas con movimientos, digamos, simulados de gravedad que simulan los movimientos de la aeronave en vuelo Claro. real Ujú. y aparte están programados con software, o sea, con simuladores de vuelo muy realistas adentro de ellos. Claro. Y lo que nosotros en realidad hacemos, por lo menos que yo sepa vos y yo, Sí, son simuladores de vuelos caseros, es decir, estamos en nuestra casa, acá donde estamos en nuestra compu, cada uno respectivamente, y agarramos y decidimos, bueno, abrimos por ejemplo, ¿no? El Microsoft Flight Simulator que muchos conocen, después hay otros que mencionaremos más adelante, pero abrimos un simulador de vuelo que básicamente, para la gente que no entiende de lo que estamos hablando, sería como un juego, es abrir como una aplicación más, una aplicación que se asemeja a un juego. Eh, entonces, sí, no, yo te quería decir, bueno, sí. ¿querés hablar algo más sobre eso, sobre qué es la simulación de vuelo? No, es eso, en realidad, y bueno, quizás un poco también para agregar, y que tiene que ver con esto, es, digamos, justamente como mencionaste vos, ¿no? El Microsoft Flight Simulator, justamente es Microsoft que ingresa por primera vez en ese ámbito, ¿no? De meter un simulador Sí, en una computadora casera. Tenemos que tener en cuenta que un simulador, eh, justamente, está llevado a cabo por una computadora porque tiene que hacer millones de cálculos, ¿no? Para representar y simular todos los sistemas. Entonces, Microsoft trae un simulador de escritorio en el año 98. O sea, en ahí es el, donde Microsoft pone pie, perdón, en sí. el 82, me corrijo, en el Ah, 82 mete, nos en el, fuimos no, años. no, 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 en el 82 pone Microsoft los simuladores de escritorio. Así que bueno, Claro, ahí es donde abre este mundo, ¿no? claro. Abre todo este nicho. Y en ese momento los simuladores con las computadoras y la tecnología de ese momento eran una cosa que era, bueno, no sé cómo se te Sí, dijera, arcade, arcade básicamente, ¿no? claro, sí, Eh, limitada a los recursos, de la ¿no? Podemos época. imaginar, ¿no? Hoy quizás estamos muy acostumbrados a ver, digamos, el potencial que tienen las máquinas hoy en día y la capacidad de gráficos y demás. Bueno, tenemos que ubicarnos en el año 82. Bueno, Claro, pero así todo lograba reproducir, digamos, los sistemas básicos, digamos, ¿no? claro. Entonces, bueno, en 1982 Microsoft lanza el primer simulador de vuelo de escritorio que funcionaba en las computadoras de esa época. Era una cosa que simulaba los instrumentos, bueno, todo lo que simula un simulador actual, pero mucho más básico y Claro, sobre todo en calidad gráfica era muy inferior comparado a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A esta sí, época. sí, sí, Este, sí, tal cual. tal vez algunos sistemas y tal vez algunas cuestiones relativas a la aerodinámica estaban como bastante bien comparativamente con los gráficos en ese momento, pero bueno, después a lo largo de los años fue como alcanzando la parte gráfica hasta lo que vemos hoy en día, que es una barbaridad. Sí, sin duda, sin Así que duda. bueno, eso me da pie para preguntarte cuáles son los diferentes simuladores de vuelo que hay disponibles de escritorio, digamos. Claro. Bien, bueno, uno y es el más quizás famoso y conocido comercialmente, es el Microsoft Flight Simulator, que bueno, justamente lo impuso, lo metió Microsoft en el mercado en el 82. Claro. Este, otro simulador que incluso sigue estando hoy en día y que también es un poco competencia, se llama X-Plane, ¿no? Como una X-Plane. Sí, Este, ese simulador aparece en el año 95, en el o noventa y sea, cinco. en el 95, exactamente. Obviamente, estamos hablando de varios años después, entonces ingresa
con otra plataforma, con otra idea, con otro concepto, ¿no? De estar quizás más atento a los cálculos de aerodinámica y representación de sistemas. Y otro simulador también que tuvo mucha repercusión, digamos, y que es muy utilizado también hoy, es el Prepar 3D, ¿no? El Sí, P3D o el Lockheed Prepar 3D. Este, este simulador sí entró incluso en el año 2010, o sea que 2010, no nuevo. incluso, exacto, incluso mucho más poderoso, ¿no? O sea, a Sí, medida que pasan los años, eh, nada. Pero sí, obviamente, todos estos simuladores fueron avanzando y fueron ganando, fueron reversionándose, ¿no? Y sí, fueron mejorándose. claro, Este, lo que me gustaría capaz destacar acá es lo siguiente. Microsoft entra en el mercado como más apuntado a la PC, ¿está bien? sí. Pero tanto X-Plane como Prepar 3D son simuladores que se usan en simuladores de vuelo de capacitación, digamos, certificada. Eso es algo a tener en cuenta, digamos, porque Son son los dos motores mucho más simuladores, pesados. los Ujú. dos, el X-Plane, ¿no? Y el Sí, y el Prepare Prepar 3D. Ujú. 3D. Esos dos, Exacto, en su momento, alcanzaron certificación, ¿cómo se dice? exacto. Sí, Profesional. es una Eh, certificación para simulador, o sea, vos cuando capacitas un piloto tenés que cumplir con ciertas normas, ¿no? claro, Entonces, esos simuladores cumplían esa norma y se usan, claro. el Para simulador entrenar en sí. pilotos, para entrenar Exactamente, pilotos. Y eso está hablando, exacto, bueno, de que tiene mucha calidad la simulación en sí misma. exacto. Y entonces ahí podemos llegar a establecer una diferencia, decime si te parece, Sí, eh, entre lo que es un juego convencional, como es un juego de computadora, como puede llegar a ser, o de PlayStation, como puede llegar a ser el GTA, por ejemplo, claro. el ejemplo más clásico, digamos, que en el Más GTA, popular. claro, Sí, más popular, que vos agarrás en el GTA, entrás y, no sé, agarrás un avión, lo despegás para arriba, como si fuera un helicóptero, no sé, haces cualquier cosa. claro. Y esto no se trata de eso en absoluto, sino que se trata de simular en el aspecto más estricto la realidad de lo que es Exacto, el vuelo real. exacto, Entonces, entonces ahí está una gran diferencia entre lo que es un simulador en comparación con otra cosa, que es los juegos. claro, Bueno, claro. te voy a preguntar, ¿cómo empezaste con la simulación de vuelo vos personalmente? Bueno, como la gran mayoría, como suele suceder con los simuladores de vuelo, uno entra en realidad por, digamos, porque tiene mucho interés en ese tema. Digamos, puede ser un poco por curiosidad, quizás un día te topaste con eso y dijiste, uy, qué loco, ¿cómo es esto? Y de a poco fuiste entrando. En mi caso, no fue así. O sea, yo soy como un apasionado de la aviación en general, desde muy pequeño. Y bueno, lógicamente toda mi familia lo sabe. Este, y bueno, nada, yo en realidad el primer contacto que tuve con un simulador fue justamente el Flight Simulator en el 98. Ese 98. fue el primer contacto con un simulador de vuelo. Sí, Entonces, imagínate, para una persona que es eh, apasionada por la aviación y por todos sus detalles, tener la capacidad de representar, ¿no? Y poder tener una cabina y poder volar un avión en una computadora, este, nada, eso es fue como, el sueño. así como entré, exacto, y sí, pero también es importante destacar esto, ¿no? De que los simuladores son programas como muy pesados, digamos, que requieren digamos, una computadora decente, ¿no? Para poder Claro, correrlo. Hoy en día los juegos, cualquier juego, digamos, con la demanda que tiene de gráficos y demás, las computadoras también, digamos, necesitan cubrir esa demanda, pero en particular el simulador de vuelo es como muy demandante, ¿no? sí. Entonces, Entonces, sí, pienso que también en el año 98 fue recién cuando yo tuve una computadora, de hecho creo que fue mi primera computadora, claro. y entonces, bueno, corría el simulador con 4 frames o 5 ¿Cómo frames, podías? pero para eso, eso era suficiente para mí, y Eso, bueno, nada, claro. así entré en el mundo Así de la empezaste. simulación. Ujú. En el 98, ¿no? Con el Flight Exacto, Simulator 98. exacto, Yo exactamente. te voy a contar una cosa. Yo también, la primera, igual nosotros tenemos una diferencia de generaciones, Ajá, pero yo también tuve el primer simulador, tuve el 98. Y
fue una compu que vinieron a instalar a casa cuando yo era chico, era muy, muy chico, que tenía 5 años, no, perdón, Claro, 8 años, una cosa así. ok. Y la cuestión es que lo instalaron en la compu como quien viene, viste, a instalarte algo, una compu en tu casa y traía el Flight Simulator o lo instaló Ah, el chabón que vino a instalarlo. Y un grande, porque también me acuerdo de entrar y tratar de aterrizar el Cessna 172 claro, y lo aterrizábamos en cualquier lado, ¿viste? Lo aterrizabas claro, en el piso, básicamente. Trataba, claro. ¿viste? Y Sí, bueno, pero eso es parte de lo que yo creo que eso es parte de la intriga, ¿no? De la inquietud de saber cómo es, ¿no? Aprendiendo y teniendo el contacto de esa manera. Está claro, buenísimo. está Ujú, bárbaro, sí. Así es como aprendés y está buenísimo. ujú. Cómo se empieza, ¿no? Y, bueno, ya me contaste cómo empezaste con el hobby y quisiera saber cómo seguiste a lo largo de los años, un resumen y cómo estás en este momento, digamos, con Bien. respecto. A ver, al principio uno, digamos, se familiariza, ¿no? Con el simulador, ve qué puede hacer, ve cuáles son las limitaciones y cada vez le va encontrando más jugo, ¿no? O le va encontrando más, digamos, de alguna forma sacarle más provecho. Sí, Entonces, como al principio eh, aparecieron, me di cuenta, digamos, de investigar que existían aerolíneas virtuales, claro, ¿no? Que había gente que armaba aerolíneas virtuales. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que ellos tienen un programa, que tienen, digamos, una flota armada, que tienen rutas armadas. Entonces, todo eso le suma un montón porque, bueno, digamos, tenés como de alguna forma un objetivo, ¿no? Digamos, claro. tenés que cumplir como una especie de el rol de un Se está piloto. cortando el audio. Eh, ok, ok, Se ¿me cortó el escuchás ahí? audio. Se cortó Ok, el audio. Pará, vamos a seguir, pará. a ver, dale, aguardamos. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Se me cortó el audio a mí. A ver, ahí me hablas. Hola, hola, Sí, hola. ahí volvió. Te pido mil Bueno, disculpas porque te interrumpí en el medio de lo que estaba diciendo. no hay problema, no hay problema. Ok, Bueno, nada, esto de las aerolíneas virtuales, ¿no? Que te da un propósito y te da, digamos, sí. Las aerolíneas esa virtuales, parte, digamos. las aerolíneas virtuales son, para la gente que no entiende de lo que estamos hablando, son grupos de gente que organiza grupos virtuales, o sea, eh, todo simulado, sea para estar en un ambiente virtual, en donde vos formás parte de un grupo de personas que ellos son los, digamos, los que manejan la aerolínea virtual y vos entrás en esa aerolínea, ¿no? De repente rindiendo algún examen o de repente, no sé, de alguna u otra manera te haces parte de esa aerolínea virtual Exacto. y así es como le vas sumando de repente realismo y como estabas diciendo cuando se cortó el audio, que te da una sensación de ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, de un éxito, digamos, te da un objetivo, como decías. Claro, 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 Eh, claro. Te da un propósito, un propósito, ¿no? exactamente, sí. No me salía la Ujú. palabra. Es- La cuestión es que eso, ¿no? Te da motivación, ¿o no? claro, 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 exacto. Y bueno, y cuando empecé digamos, interiorizarme un poco en eso, me di cuenta, dije, pará, entonces estaría muy bueno también. Este fue como un poco el proceso, ¿no? Decir, está bueno entonces capaz hacer vuelos, digamos, no solo de una aerolínea virtual, sino ¿por qué no puedo agarrar y representar cualquier vuelo? ¿No? ¿Por qué no Claro, puedo agarrar un vuelo real que exista o que haya existido o lo que sea y, digamos, simular ese vuelo en claro, una computadora? Entonces, eso para mí fue como un poco lo que digamos, me motivó, de tener esa capacidad de decir, está buenísimo recrear un vuelo, ¿no? Que existe, sí, recrear el mismo vuelo, no sé, por ejemplo, no sé, de cualquier destino, uno agarra el mismo avión, qué sé sí, yo, pone el mismo horario, sale y hace la misma ruta. Entonces, a mí eso me brindó, digamos, como un plus. O sea, todo lo que es simulación de vuelo, el objetivo ahí
digamos, tratar de acercarse lo más posible a la realidad. Al menos a mí me pasa eso, ¿no? claro, Entonces, eso fue como un plus. Y bueno, y con el tiempo fui como un poco dejando las aerolíneas virtuales porque fui agarrando por ese lado, digamos, ¿no? Una especie de como más, algo más freelancer, ¿no? De tomar yo la decisión y volar a donde yo quiera sin estar restricto, digamos, ¿no? Porque uno puede sí, vivirlo de esa manera. claro. Este, Tal cual, tal cual. Uno de repente decide un día estar en una realidad virtual, ¿no? Y simular exactamente cómo vuelan ellos, los vuelos reales, y también uno puede decidir dejar de formar parte de esa aerolínea en cualquier momento que uno desee, claro, y entonces en ese momento decide, bueno, yo voy a agarrar mi avión, no sé, por ejemplo, ¿no? Mi avión y voy a hacer los destinos que yo quiera, voy a volar por todo el mundo de repente o por toda Latinoamérica, claro, y simplemente lo hace uno porque es libre de hacerlo y por ahí le gusta más de repente. tal cual, tal cual. Entonces, vos decís que eso empezaste a hacer, esos, con eso seguiste. Claro. Y después, quizás más para la última parte, me parece, Sí, eh, me enfoqué en vuelos no de aerolíneas o de largas distancias o de jets, digamos, claro. sino de aviones más pequeños, ¿no? Ah, De aeronaves más pequeñas y hacer vuelos VFR, ¿no? Que son vuelos, digamos, con reglas visuales, que significa que son aviones más chicos, que vuelan a menor altitud, que se guían por el terreno, digamos, otra forma de volar. claro. Y le encontré un poco el gusto a eso también, ¿no? Entonces, últimamente, estos últimos años, me estás diciendo que pasaste a aeronaves más chicas dentro del simulador o Sí, no. las incorporé, digamos, las Claro. consideré y las sumé, digamos, no significa que exclusivamente estoy Mm, virado para ese lado, pero hoy en día puedo, digamos, usar intercalar, esos dos. Exacto, sí, los disfruto de la misma manera, digamos. está Descubrí una bárbaro. cosa nueva, ¿no? Es Fue una genial. experiencia, sí, 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 la verdad que yo cuando, bueno, todavía simulo, pero cuando me dedicaba más horas al día a hacer esto, eh, también le encontré el gusto a lo que es aeronaves más pequeñas, es otra cosa, es una claro, cosa diferente, o sea, mucha gente lo que hace es volar con los 737, con los Airbus A320 o naves claro. más grandes todavía, de un país a Ujú, otro, por instrumentos mucho, con piloto automático mucho, y el BFR o naves más pequeñas, vuelos más de corta distancia, tienen otro sabor, digamos, por decirlo así. Eh, no sé si sí, coincidís. Así totalmente. que Sí, 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 es más divertido en algunos aspectos, ¿no? De repente claro. tenés un control más manual de lo que es la aeronave. ¿Qué más puedo decir? A ver, eh, reglas de vuelo visuales, tenés que prestar atención a otras cosas que quizás, ¿no? Sí, Eh, la comunicación también es diferente, digamos, es todo un claro, entorno diferente, completamente diferente esas dos formas de volar. claro. Bueno, y te quería seguir con las preguntas. ¿Cómo es el hobby? Te iba a preguntar, y esto es una pregunta muy obviamente amplia. Eh, Es recontra amplia, Súper amplia. está muy buena la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo es el hobby? Está bueno también para aquellos que desconocen absolutamente de cómo es el hobby. claro, Este, mm, o sea, el hobby, como veníamos diciendo, ¿no? Necesitas, por supuesto, una computadora. El hobby, bueno, requiere de una computadora, ¿no? Que tenga capacidad para correr el simulador. Necesitas un simulador, lógicamente, que, bueno, eso es un software y se claro. compra. Este, mm, Después, no es ultra necesario, pero es muy recomendable tener un tipo de periférico, algún joystick, algún control para que, digamos, el control del avión sea, Sí, eh, realista o más fácil. sí, más fácil, sí, por supuesto. Eso, por Manejar supuesto que, mm, con mouse y sí, con teclado es bueno, muy yo difícil. empecé así, claro, yo Sí, empecé sí, así, pero yo bueno, también, claro. sí. Y bueno, es como algo muy personal, digamos, cómo uno pueda vivir este hobby, ¿no? Claro, Porque uno lo puede vivir con distinto nivel de complejidad. Digamos, claro, existe la persona que vive el hobby de, bueno, yo voy a hacer un vuelo y no me importa preocuparme por ningún detalle, yo quiero agarrar el avión, despegar y simplemente volarlo, ¿no? sí, Es una forma de vivir la simulación de vuelo. sí, sí, Y bueno, y uno puede ir complejizando, digamos, y dándole extras, si sí, querés, para hacerlo más real. claro, Este, mm, entonces, por ejemplo, podés
planificar un vuelo, digamos, decir, bueno, yo voy a hacer este vuelo, entonces existen herramientas que uno puede usar para calcular la ruta de vuelo, ¿no? ¿Qué ruta de vuelo vas a hacer? Dependiendo, claro, planificás la ruta de vuelo, digamos, por dónde vas a hacer ese camino, digamos. Este, mm, Existe también, o sea, el simulador trae como, digamos, es un programa y bueno, Sí, como todo programa se le puede hacer modificaciones, e incorporar, ¿no? Modificaciones. sí, Existen desarrolladores de software que hacen, por ejemplo, desarrollan aviones, ¿no? Entonces, aviones mucho más complejos, mucho más, digamos, sofisticados, como representados, sofisticados, complejos, con más exactamente para detalles. justamente, Mm, exacto, para tratar de simular, digamos, hacer una réplica exacta de claro, la cabina, de los sistemas. Entonces, es como, es una experiencia muy personal y cada uno decide con cuánta profundidad sí, llevarlo a cabo, digamos. claro, Pero, a ver, uno puede usar, como te digo, estos programas para planificar los vuelos, para calcular por ejemplo, la cantidad de combustible que vas a necesitar, mm, cuántos pasajeros vas a llevar, configurar la aeronave de manera correcta y como corresponde, como se hace en la realidad. Es decir, uno puede, por ejemplo, a mí me pasa, yo quizás miro muchos videos de cómo hacen los pilotos para, por ejemplo, configurar un 737, ¿no? En claro, distintas etapas del vuelo. sí. Entonces, como que le presto mucha atención a eso y nada, lo replico, Claro, ¿no? lo replicas, Al replicarlo, capaz te gastaste media hora simplemente en configurar la aeronave para salir, ¿no? O sí, más. tal cual, pasa O eso. sea, entonces, como te digo, yo particularmente lo vivo así, trato de hacerlo lo más real posible, Sí, porque bueno, me siento como en un ambiente mucho más inmerso, ¿no? Te sentís ahí claro, adentro porque estás haciendo lo mismo que hacen los pilotos virtuales, los claro. pilotos reales, perdón. Los protos reales, sí. Eso es Eh, uno de los detalles, ¿no? El nivel de inmersión que tienen los simuladores de vuelo en todo sentido hoy en día, porque hoy ya tenés cada vez más sistemas simulados aplicados en el simulador de escritorio y tenés también sistemas y gráficos y todo lo que es, por ejemplo, el tema de que no mencionamos aún, sí, la meteorología, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, Eh, exacto. Uno agarra un vuelo, decide hacer un vuelo y tiene la posibilidad de representar en el momento, en el lugar, en el horario, en el día que estés, el clima real de ese momento. claro. Entonces, no sé, si estás en Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hoy está soleado, es un día hermoso para volar, por ejemplo, pero puede tocar Perdón, nada, una tormenta y mucho viento. Entonces, bueno, ahí tenés la posibilidad de replicar esas condiciones climatológicas. Entonces, claro. eso complica mucho más, o sea, lo Ah, hace más divertido, ¿no? De también, alguna también. manera, porque, Y sí, porque no solo estás, no solo estás replicando el vuelo, sino que lo estás haciendo en las condiciones reales de la vida del real. clima. Sí, Entonces, bueno, hay algunos simuladores que tienen su propio motor meteorológico para, digamos, inyectar, ¿no? claro. Esas condiciones de clima. Estamos hablando de temperatura, humedad, presión atmosférica, Sí, nubes, ¿no? Los techos de nubes. nubes, la Claro. cantidad de nubes, eso Vientos. condiciona un poco vientos, Eso totalmente, es lo más importante total, por ahí. Bueno, una de totalmente. las Bueno, cosas. hay simuladores que, bueno, que lo tienen incorporado y otros que requieren, o aunque lo tengan, quizás es medio limitado, entonces uno puede usar otros software que se corren en paralelo con el simulador y que, Sí, bueno, ese software todo el tiempo está inyectando ese clima. nada, El ese clima. clima real Exacto, o sí. Entonces, exacto. entonces estamos hablando de que es un simulador y además el simulador, que es un programa que vos tenés o no tenés, digas, para vos además de eso, además de tener el simulador, en una de esas, si querés sumarle complejidad al asunto, vas a tener que adquirir por tercera vía, o sea, por lo que se Sí, llama third party en inglés, que es tercera vía, sí, es externamente al simulador, un programa, otro software, además del simulador, que lo que haga es de repente inyectarle con un nivel de complejidad y simulación a la realidad muy grandes, lo que es, por claro. ejemplo, el clima que está en el mundo actual en ese momento. Sí, 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 sí. Entonces uno de repente tiene que tener, y esto es los requerimientos para poder usar simuladores de vuelo de escritorio.
una buena computadora, como ya mencionaste, una de bastante alta gama, en realidad, Sí, porque la verdad que son programas que requieren muchos recursos de computación. totalmente. Y además de eso necesitas el simulador, que ya de por sí, digamos, es comparativamente con otros juegos, digamos, aunque esto no es realmente un juego, Ujú. comparativamente con otros programas de computación, es relativamente caro, ¿no? Sí, Pero además de todo esto, se le va sumando lo que es el motor meteorológico que hablamos recién, que si querés comprar el que es el mejor de todos y el que más simula la realidad, te sale, no sé, de repente otros $50, por ejemplo, y estamos sí. hablando de unas monedas. Sí, 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 tal cual, Sí, tal cual. Bueno, este, y yendo más allá de eso, digamos, esto que mencionábamos de los aviones, ¿no? Pero existe sí, también la posibilidad de hacer modificaciones en el simulador, de incorporar modificaciones en el escenario, ¿no? Entonces, claro, uno, también. por ejemplo, está No, bien, va a volar de Aeroparque, está bien, pero el simulador base tiene una representación de un aeropuerto, sí, digamos, limitada, por muy supuesto que sí. limitada, sí, Entonces, bueno, uno puede, existen esas modificaciones, sí, algunos son pagos, otros son gratuitos, de gente que de la misma comunidad aporta, digamos, sus conocimientos y los ofrece, ¿no? claro. Entonces, bueno, no vas a estar en el aeroparque con un bloque de cemento sin forma, sino que vas a estar en el aeroparque con la torre de control donde tiene que estar, con todas las mangas de las terminales, Mm, los vehículos. Entonces, todo eso, todo eso todo, suma, todo eso suma a una inmersión absoluta claro. que es lo que uno busca, ¿no? Contribuye a esa inversión absoluta, digamos. Sí, totalmente, Cada cosa que le totalmente. agregue de complejidad contribuye. Eh, Exacto, exacto. bueno, entonces hablamos de programas o adicionamientos que le agregan complejidad, hablamos de aerolíneas virtuales como adicionamiento también. Sí, Hablamos de meteorología como adicionamiento, hablamos de escenarios parecidos a la realidad que se descargan o se compran en otros medios, digamos, no vienen incluidos en el simulador algunos, algunos, claro, claro, no claro, son claro, todos, claro. pero de repente escenarios, por ejemplo, de aeropuertos menos conocidos, de aeropuertos Claro, menos chicos. frecuentes, Claro, exacto, exacto. la diferencia entre la realidad y lo que presenta el simulador en sí mismo eh, es grande, entonces de repente vos, no sé, supongamos que vivís en la provincia de Mendoza o lo que sea, cualquier Sí, provincia, y tenés ganas de que tu aeropuerto sea exactamente el que vos conocés, porque por supuesto, sos un claro, apasionado de la aviación, sos un apasionado de que tu aeropuerto preferido es Mendoza. Eh, entonces vos querés que sea tal cual. Entonces para eso o tenés algún hobbyista que haya producido gratuitamente una simulación más certera de ese escenario, claro, o podés llegar a tener algún hobbyista que haya producido lo mismo, pero que te lo ofrezca a cambio de un pago, o sea, una compra común y corriente. claro, sí, por Entonces supuesto. tenés de todo, ¿no? Ahora, sí, ¿ibas a decir algo? No, 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 no. Claro. Bueno, y yo quería mencionar el tema de lo que es un adicionamiento más, que para mí Sí, es básicamente, para mí puede llegar perfectamente a ser el más importante o el más revolucionario. ajá, Volar online. Volar uf, online. sí, no, ¿Qué me hablando podés decir? hablando de, digamos, de incorporar realismo, yo creo que ese es el paso que sigue, sin lugar a dudas, y que, nada, suma. Vamos a explicar un poco de qué se trata esto, ¿no? Dale, Digamos, cuando uno se compra un simulador, nada, vuela solo en el mundo. ¿No? claro, Si bien a veces algunos simuladores pueden traer como, digamos, tráficos de inteligencia artificial, ¿no? O AI, claro. entonces son aviones que van y vienen o entran, pero son aviones que no son de ninguna aerolínea Sí. o están mal simulados o lo que sea. Entonces, eso también es un aspecto que influye. Entonces, bueno, existe la posibilidad de conectarte a este, mm, una red online, ¿no? Donde vos te conectás, entonces te conectás como piloto o como controlador, ¿está bien? Sí, De controlador aéreo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Que vos,
además de volar, tengas que hacer, digamos, participar en las comunicaciones claro, de, o sea, las comunicaciones entre piloto y controlador y viceversa, de manera, o sea, de la manera más real posible. Entonces, esto implica, no sé, vos estás en la rampa, ¿no? En un aeropuerto sí, y vos estás jugando online, no puedes agarrar simplemente y subirte a la pista y empezar tu mandarte, vuelo. Exacto, como decimos. e- exacto. Entonces tenés que cumplir, digamos, tenés que respetar lo que se haría en la realidad, que es, por ejemplo, pedir una autorización del plan de vuelo, y contactar superficie para que te dirija y que te dé Claro. el permiso para ir hasta la pista, la torre que... Todo esto estamos hablando de personas reales, ¿no? Exacto, Detrás exacto, de su computadora en sus casas o en donde exacto. sea, Ujú, y están ellos simulando ser una torre de control, pero no de cualquier manera tampoco. Lo hacen de claro, una manera muy parecida a la realidad. totalmente. Sí, sí, sí. Absolutamente parecida a la realidad. Sí, Entonces, ahí ya le estás sumando, a mi entender, un nivel de realismo que quizás no se lo da casi ninguna otra cosa, porque estás lidiando, estás cortando lo que es la relación hombre-computadora, digamos, básicamente, estás agregándole claro. hombre-computadora y hombre y universo humano detrás de Sí, todas las computadoras. sí, 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 Y sí, entonces, exacto. ese es el mundo en el que vivimos. Y Claro, entonces es claro. más, mucho más realista y el nivel de inversión que personalmente a mí me sumó eso en su momento fue despampanante, digamos, fue una cosa de locos. Sí, 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 Este, sí, sí. porque uno tiene que ya empezar a, bueno, como vos decías, respetar determinado tipo de comportamiento, determinado tipo de procedimientos, Absolutamente. Sí, sí, comunicarse sí, con sí. una persona real, bueno, todo eso, Sí, la fraseología, ¿no? tal cual, Acostumbrarse a, no es decir, hola, ¿qué tal? Yo quiero ir a Mendoza. No, o sea, no podrías decir eso, sino que claro, hay como una, digamos, está establecido, ¿no? Cómo se hace la comunicación. claro. O sea, es como que hay como que aprender y conocer cómo se hace, Sí. practicar. Y Este, cómo aprendiste y, vos eso? y a los ponchazos, digamos, porque una vez me conecté Sí, de las posibles, lo que no mencionamos, ¿no? Porque existen distintas alternativas ¿cómo se llaman? A estas redes, ¿no? Quizás la más conocida es que se llama VATSIM. sí, Anda, tenés que atender un tema de luz, sí, estaba diciendo justo eso. un tema de iluminación, ahí Ahí va. estamos, ahí estamos. Es- del- necesitas, digo, o sea, como que existen varias, ¿no? Redes que ofrecen este servicio. En realidad es un servicio, pero hay que aclarar que es, en el caso de Batsim y de algunas otras, son gratuitas, digamos, uno no Claro, tiene que pagar. Entonces uno se conecta, ¿no? Hace un vuelo y se encuentra otra persona que está conectado desde, no sé, desde cualquier parte del mundo y está haciendo un vuelo también, y son todas personas que participan activamente como pilotos y controladores, y eso es gratis, y la gente lo hace claro, porque le gusta, digamos, sí. ¿no? Entonces, Bueno, en mi eso es, caso fue sí, con Vatsim. En mi caso claro, fue con Vatsim, este, y nada, uno tiene que empezar a ganar confianza de cómo se hace la... Hoy en día con YouTube quizás es más fácil, claro, ¿no? Porque podés empezar a aprender de ahí. claro. En su En mi momento caso fue era, como, sí, ¿cómo era? claro, ibas escuchando, ibas repitiendo lo que decía el otro. Entonces, ibas tratando Sí, sí, de... Y debo admitir que los primeros pasos en VATSIM sí, son, son como que te da un poco de miedo, porque sí, lo voy a decir bien, lo voy a decir tal mal, cual. me van a retar, uno siente como un poco Ah, se siente como inhibido. Y lo sí, cierto es que VATSIM, en particular VATSIM, que es la red que yo conozco, ¿no? sí, Este, es muy amigable en ese sentido y muy comprensiva, porque sabe que hay gente que está empezando desde cero y que necesita ayuda. por supuesto, Entonces, si la persona dice algo incorrecto o nada, lo ayuda y lo orienta porque justamente está aprendiendo. Y está bien que claro. así sea. Y a mí, inclusive hoy, después de 24 años, ¿no? Casi Sí, de simulación aérea, sí. siempre aprendo algo nuevo. Ah, Siempre aprendo mira. algo nuevo. Y sí, porque siempre haces algo mal o decís algo mal, o bueno, nada. Y de los Por errores se eso, aprende. y de eso sin duda, sin duda.
pero no, Este, la simulación aérea, digamos, virtual, sí, online, quiero decir, claro, online. es brillante. Tremendo, sí. Es brillante, sí, Bueno, sí, y sí. como vos decías, es un entorno que, por no ser real, justamente, por ser una simulación, es educativo. Porque si bien tiende al realismo, vos podés perfectamente conectarte sin saber realmente lo que estás haciendo y pedir ayuda. Para eso tenés, Sí, ¿no? Diferentes recursos. Tenés grupos virtuales, digamos, en Facebook, por ejemplo, sí, en sí, sí, Discord sí. ahora o lo que sea, en cualquier red social, ¿no? Sí, 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 tal cual. Donde se juntan Es y vos podés preguntar lo que sea y siempre va a haber alguien buena onda, casi siempre, el totalmente. Sí, 99,9% de los casos, y te van a responder sí, tus sí, sí. dudas y te van a Sí, orientar. Eso es buenísimo, eso es lo que yo creo que una de las cosas que más destaco de lo que es volar online, la comunidad sí, que se forma sí, y totalmente. el enfoque educativo que tiene esa comunidad. Así que nada, yo si quisiera dejar un mensaje diría que no tengan miedo, que se conecten, que se pongan en contacto con los grupos de Batsim, por ejemplo, de IVA o lo que sea, ¿no? Exacto, Y que hagan preguntas nomás, que les van a empezar a ayudar y van a empezar a tomar confianza para lo que es si están deseando empezar con este hobby, ¿no? Y claro, empezar con claro. el vuelo online. Sí, cabe aclarar que VATSIM es una comunidad, bueno, gratuita, por supuesto, pero de cobertura global, ¿no? Entonces, Claro, dentro de eso hay como subdivisiones, sí, ¿no? Y lógicamente tenemos una subdivisión de VATSIM, que es VATSIM Argentina, que, bueno, nada, son gente recontra copadas y recontra dispuestas a ayudar. Pero además, también es importante aclarar que, digamos, la misma estructura de VATSIM tiene un sistema de capacitación, digamos, que uno puede acceder a eso, digamos, incluso, no estoy seguro, pero creo que te asisten un tutor, entonces puedes sí, hacer, digamos, como un avance gradual, digamos, ¿no? claro, Y evacuar todas tus dudas, sí, sí, porque, a ver, insisto, es un hobby y obviamente dedicas el tiempo y el esfuerzo solo si te gusta, porque si no te gusta no vas a leer, eh, no sé, una lista así de procedimientos de un avión para claro. tratar de hacerlo bien, digamos, realmente te tiene que gustar. Sí, más vale, por Este, supuesto. y lo mismo esto de las comunicaciones, digamos, conectarte a VATSIM y conectarte con un controlador implica saber cómo hacerlo. Y para eso uno tiene que aprender, ¿no? Y Claro. entrenarse. Entonces, bueno, tenés esos recursos que ya mencionaste vos recién, que además de Sí, lo que yo dije anteriormente, son, por ejemplo, recursos que vos mismo apelás a que te asignen un tutor dentro de la red y en teoría te lo tienen que asignar y te van a enseñar, te van a enseñar ellos mismos, te van a tomar como alumno de aprendiz de lo que sea, de piloto y también de controlador, si querés, de ambos. de ambas Sí, cosas, de lo totalmente. que quieras. Sí, Vos sí, decidís, no tenés que ser las dos cosas, podés decidir ser una u otra, podés ser las dos cosas, claro. está totalmente en tu libertad eso. Y entonces, eso está buenísimo, te asignan tutores, sí, Sí. Y una cosa más que capaz está bueno mencionar de VATSIM o de cualquier red, principalmente de VATSIM porque es la más popular, ¿no? La que más gente engloba. Quizás la limitación que tiene VATSIM, al ser gratuito, digamos, depende única y exclusivamente de la voluntad de cada uno. Digamos, sí, por ejemplo, un controlador decir, bueno, voy a dedicar tantas horas a conectarme, no sé, a la torre de Aeroparque. Entonces voy a esperar que caiga un vuelo, ¿no? En Aeroparque y tener la posibilidad de interactuar. Eso claro. limita un poco, porque no es que vos te conectás en el aeropuerto de, no sé, de Río de Janeiro Sí, y vas a tener ahí disponible los controladores listos para, no, eso es importante tenerlo claro. sí, Entonces, lo que sucede o sea, dado este panorama, se organizan lo que llamamos eventos. Entonces, un evento en VATSIM es digamos, se pone fecha y horario de determinado evento. Por ejemplo, no sé, un vuelo que sea, no sé, de España, de Madrid a Frankfurt, a Alemania, ¿no? claro, Entonces, las comunidades, digamos, o las divisiones de VATSIM de todo ese tramo, desde
desde Madrid hasta Frankfurt. Entonces, toda esa ruta, ellos te aseguran cobertura, te aseguran, no es una forma de decir, ¿no? Pero como que es muy probable que tengas cobertura de controladores aéreos. En ese momento y en Entonces, esa hora, en esos aeropuertos exacto, y en esa exacto. ruta, digamos. Entonces, lo que ganás con eso de participar de un evento es justamente tener la posibilidad de, digamos, hacer un vuelo completo con todas las fases en todas las etapas de vuelo y tener la posibilidad de contactarte con un controlador y que te dé instrucciones. Entonces, si lo resumís, estás haciendo un vuelo real, pero simulado en una computadora. Claro, eso es muy importante, hacer hincapié en la calidad del realismo que tiene los Totalmente. simuladores de vuelo y que Sí, son una cosa diferente a lo que ya dijimos, un juego, por ejemplo. tal cual, tal Este, cual. bueno, pregunta. Sí, sí. Volar en todo el mundo usando el idioma inglés. Bien, esa es una muy buena pregunta también, porque claro, yo me conecto en Frankfurt y que tengo que hablar en alemán, tengo que hablar en inglés, tengo que hablar en castellano, tengo la libertad de hacerlo, no, está muy buena Claro, la pregunta. A ver, si uno va a los, digamos, a los protocolos, a los procedimientos que pide BATSIM, ¿no? Sugiere fuertemente el inglés, porque bueno, justamente eso te da posibilidad de comunicarte en cualquier parte del mundo. claro. Ese es el objetivo, porque bueno, se reconoce al inglés como idioma casi universal, ¿no? Sí, Podríamos decir. sí, sí. Entonces, bueno, nada, si vos podés hablar inglés, eh, uno podría hacer un vuelo en cualquier lado. Pero, a ver, yo cuando empecé, no empecé hablando en inglés. Entonces, uno puede, por ejemplo, volar o estar limitado de alguna manera a volar en países hispanohablantes. Claro. Entonces, no vas a tener problema porque no es un requisito estrictamente. Vos te conectás con Torre, con Torre Aeroparque o con E6 a Centro o con lo que sea y Madrid, hablas en castellano con Madrid, Montevideo, Chile, Montevideo, Santiago de Chile. Chile, Sí, Paraguay, por supuesto, sí, México, claro, sí, totalmente. Pero ¿qué pasa? Es otro clic, digamos, es otro escalón dentro mismo, ¿no? De la conexión online, ¿no? Del vuelo online. Y sinceramente bueno, requiere también su entrenamiento, ¿no? Hay que sí, aclarar que, a ver, quizás hoy en día uno podría decir que la mayoría de la gente sabe hablar un poquito inglés o sabe leer, puede no ser el caso, pero lo cierto es que tampoco se requiere grandes conocimientos de inglés, porque uno está, digamos, haciendo un inglés técnico que está destinado y centrado, digamos, en la comunicación piloto-controlador. claro, Entonces es un universo digamos, del inglés que está muy reducido, ¿no? Pero bueno, claro. Entonces yo le trato de explicarlo de otra manera, a ver si me sale. sí, Eh, o sea, vos tenés el idioma inglés, que es un idioma que podés manejar o no, digamos, en sí, la vida cotidiana, que podés de repente quizás tenés un nivel que te permite escribirlo, pero no hablarlo, o tenés un nivel que te permite leerlo, pero no escribirlo, o lo sí, que sea. sí, Ahora, hay una cosa que es muy importante, que el idioma inglés que se habla dentro de la aviación y dentro de la simulación de vuelo también, es un idioma muy específico, muy claro. técnico, pero al mismo tiempo muy específico y no es difícil de aprender en relación a lo que es el idioma inglés en su totalidad. Exactamente, eso es lo que quise decir. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, nada, estamos queriendo, digamos, impulsar a la gente que tenga un poco de miedo o que tenga mucho También, respeto al idioma o a también. volar en otros territorios que no sean hispanohablantes, de hacerlo aprendiendo el idioma. A ver, para que se me cortó ahí está. Nada, Ahí que volviste. sí, que aprendan el idioma y que nada, que no le tengan miedo porque el inglés aeronáutico, el inglés técnico aeronáutico es muy reducido, entonces se puede perfectamente aprender en relativamente poco tiempo. Sí, tal cual. Y claro, es hablar y también escuchar, ¿no? Porque Claro, un controlador te va a dar una instrucción en inglés sí, y vos tenés que procesarla mientras estás volando y dar una claro, respuesta y actuar, digamos, y hacer lo que te claro. están diciendo. Porque al mismo tiempo no Entonces, nos olvidemos que estás
con el avión en tus manos, básicamente. Sí, o con un control, o con un piloto automático, pero lo estás Claro, manejando. claro, Entonces, claro. y bueno, si participás de un evento, aún más tenés que estar atento, porque hay Sí. mucha gente volando con vos y la gran mayoría asume que sos un experto, pero no es así, porque hay gente que No, está aprendiendo, que tiene pocos años y que le da miedo o lo que sea, digamos. sí, tal cual. Y bueno, nada, mencionar esto también de que el inglés, cuando uno entra, digamos, y pasa esa traba mental, Sí, digamos, de hablar en inglés, sí. te abre las puertas a volar en cualquier parte del mundo. Sí, y de participar en eventos que se organizan en cualquier parte del mundo y vamos a decir una cosa, esos eventos generalmente suelen ser la mayoría de los eventos. Sí, Y también sí, tener una cantidad, ¿no? Un tamaño enorme de repente de la cantidad de usuarios, ¿no? sí, 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 sí. Igual, últimamente debo mencionar que VATSIM Argentina en Sí, particular le está poniendo mucha onda y bien, organiza eventos mínimo cada 15 días, entonces eso ayuda mucho, le están poniendo mucha pila para buenísimo. que eso, sí, está Sí, buenísimo porque le da posibilidad a gente capaz que no participa en eventos internacionales de claro. volar acá. Sí, Entonces, bueno, si quieren empezar volando de repente en Argentina o en Latinoamérica, en idioma hispanohablante, bueno, en español, pueden perfectamente hacerlo y dejar para más adelante, en algún futuro incierto, el tema del aprendizaje del inglés para volar en otros eventos de todo el mundo. No es obligatorio tampoco, o sea, si no lo querés hacer claro, nunca, no lo haces nunca y listo. Es una cuestión totalmente. totalmente, digamos, libre del que lo quiera hacer, como lo quiera hacer. Sí. Bueno, ahí hablamos ¿Y bastante. puedo Sí, meter un bocado más? sí, sobre el inglés, dale. Ah, no, hablando un poco de los Ah, eventos, que me dale, sí, sí. acordé que Sí, yo casualmente hoy, o después sea, tengo otras preguntas. Después tengo otras preguntas. dale, 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 entonces sigue No, nomás. no, no digo, no, no. Decime, pero Ah, no estamos terminando acá, eso te quería decir. ok, 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 ok. Está bien, está bien, está bien. Disculpa. Este, no, bueno, VATSIM, bueno, cada subdivisión de VATSIM organiza sus eventos, digamos, Sí, pero VATSIM tiene como un mega evento 2 veces por año, sí, eh, que se llama el de Cross the Pond o Cruzando el Charco, sí, ¿no? Que lo que hace es conectar eh, ciudades o sí, capitales europeas con capitales en los Estados Unidos, ¿no? claro. En Norteamérica. Y bueno, justamente la gracia es cruzar el Océano Atlántico, ¿no? Son vuelos larguísimos, por supuesto, de 8 horas como mínimo, pero es un evento multitudinario. Ahí participan un montón de gente y Sí. casualmente hoy, actualmente hoy, en este momento, se Hoy en está este llevando a momento. cabo, Sí, justo en este momento se está llevando a cabo el Cross the Pond. sí. Tienen, como dije, dos veces al año y bueno, simplemente porque una es, digamos, de Europa a Estados Unidos y la otra es de Estados Unidos a Europa. Claro. Y bueno, ahí es el momento donde vas a encontrar controladores y tráfico, Por donde pero quieras. miles. Sí, Sí, sí. sí, sí, está buenísimo. ¿Y cuánta gente se conecta en uno de esos eventos? ¿Te acordás? Más o menos, un número. Yo hace un rato me fijé y estaban cerca de los 2000 y pico. Dos Dos mil y mil y pico pico de de conexiones de total, total. total, claro, entre Claro. pilotos, sí, para que tengan idea del número. Y controladores. Sí. Este, y controlador. Igual el récord Ah, fue en el año 2020, 2020. que coincidió con la, Sí, con la con la pandemia. pandemia Sí, sí. mundial. Tal cual. Imagínense que mucha gente más estaba en su casa encerrada. Sí, tal cual. Ese evento alcanzó como récord más de 3.500 conexiones Wow. Eso simultáneamente. simultáneamente. Entonces, no es que solamente se conectaron 3.500 personas en la totalidad de todo, sino que en un momento determinado llegó a estar en 3.500. A lo largo de todo el Claro. día ese, supongo que habrá llegado casi a los 10.000 o una cosa así. Sí, 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 sí. Suponemos, no sé, por decir algo. Es monstruoso. Es Sí, monstruoso ese tipo de eventos. Y está tal cual. buenísimo. Bueno, Está son buenísimo, gente, sí, sí, sí. y son gente de todo el mundo, no son solamente europeos o estadounidenses, aunque en su mayoría por ahí lo son, pero hay gente de todo el mundo que puede participar, como es el caso tuyo. Como es tu Exacto, caso, ni más ni menos. exacto. Bueno, ahí sobre el idioma inglés ya creo que metimos bastante data. Bien, buenísimo. Eh, Quería preguntarte entonces,
Bueno, esto es una pregunta un poco personal. Vos responderás lo que quieras, según como quieras. ¿Cómo Dale. repercute, cómo repercute el hobby en tu vida cotidiana? Bien, bien. Bueno, a ver. em, Al ser un hobby, digamos, es algo que a uno le gusta hacer, ¿no? Claro, Y que intenta dedicarle la mayor parte del tiempo a poder hacerlo. Pero bueno, nada, uno tiene una vida, tiene trabajo, tiene obligaciones y todo. Pero bueno, nada, siempre intento dedicarle, nada, el tiempo que pueda a volar, digamos. claro, Como es un proceso que lleva muchas horas, ¿no? Al sí, menos como lo vivo yo, digamos, yo decido sentarme, ¿no? A hacer un vuelo, como mínimo un vuelo corto me va a llevar 1 hora y media. claro, Entonces, implica tiempo. Y es algo que, si bien se puede hacer, uno puede parar en el medio, poner pausa y hacer lo que tenga que hacer, este, es como que yo siento como de alguna manera estás cortando todo lo que vos estás haciendo para simular la realidad, lo estás como cortando y como que le saca un poco de gracia. Esa es mi parecer. claro, claro, Entonces, bueno, nada, no siempre se puede hacer. Entonces, a veces, si uno en el día le sobra ahí 1 hora, 1 hora y media, le puede dedicar y mete un vuelito algún día de la semana. claro, Con suerte puede ir metiendo más, ¿no? De acuerdo como vengan los tiempos de cada uno. Y claro, bueno, y lógicamente, el fin de semana es donde uno quizás tenga más tiempo, sí, entonces ahí uno puede aprovechar y más meter más horas vuelos, o más más vuelos. horas, Sí, sí, exactamente. Y a exactamente. veces no es solo dedicarse al simulador y volar realmente, sino a veces yo paso un poco de tiempo también, como les dije, ¿no? Leyendo o viendo videos, tratando de aprender, o capaz, no sé, va a salir al mercado o salió al mercado un nuevo avión, Sí, entonces, nada, tratar de entender cómo se vuela y, claro, y dedicarle tiempo a eso, sí, digamos. O sea, hay muchas aristas por donde sí, uno puede atacar este tema y disfrutarlo. Así que, sí. pero sí, yo todo el tiempo que pueda dedicarme, que el tiempo me lo permita, yo lo hago, porque la verdad que me gusta. Me gusta y Claro, bueno, está bueno eso, dedicarle el tiempo a eso, ¿no? eso es, creo que el factor más importante, digamos, es la motivación que uno tiene que tener de fondo para tener ganas de hacer todo esto. Este, que uno, si lo tiene, tiene ganas y lo hace de puro gusto, ¿no? Por Pero supuesto. es de la forma que se tiene que hacer. No, no, para mí no existe otra forma, personalmente opino que no existe otra forma de hacer las cosas. Tiene que No, tener totalmente. To- totalmente la motivación, las ganas que le nazcan. Así que eso, bueno, nada, lo quería mencionar. Es Eh, dedicarle eso, ¿no? Dedicarle el tiempo que uno quiera, hacer lo que le gusta, como sí, cualquier persona con cualquier hobby, me claro, imagino. No, no sé, exactamente, sí, cualquier persona que tenga una actividad que le da mucho interés y que le gusta, tal cual. y bueno, lógicamente lo va a hacer todo el tiempo que pueda. Y bueno, esa es la idea. Está bien, bueno, buenísimo. Eso es con respecto a tu vida personal y con respecto a tu vida cotidiana. Te quería preguntar sobre aviación real. Aviación real. ¿Vos Bien. has tenido una Aviación real. experiencia, puede ser? ¿Has tenido experiencia? Sí, 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 sí. A ver, yo hace un tiempo que fue en el año 2010, creo que fue, 2010, 2011, Sí, eh, digamos, tuve la posibilidad de hacer estos vuelos de bautismo, ¿no? En su momento incluso me acuerdo que era un grupón, nada, un cupón, ¿no? De sí, sí, descuento, entonces tenía la posibilidad de ir y claro, nada, y volé en una avioneta Cessna ahí en el aeropuerto San Fernando, y dimos unas vueltitas, para mí qué eso lindo. estuvo buenísimo. Sí. Estamos hablando año 2010, o sea que yo ya tenía unos cuantos años en simulación, Ah, mirá, así que bueno, así que estuvo muy bueno eso. sí, Y bueno, y más recientemente la experiencia que tuve fue justamente un regalo de mi señora, sí, que me regaló unas horas de vuelo también, que vendrían a ser como de bautismo, pero en realidad ella como que le habló al instructor y le dijo, mirá que esta persona sabe mucho de aviación y como que tiene muchas horas de vuelo como piloto virtual y como mirá, que le encantaría que le expliques todo, ¿no? Como que aprovecharlo a full y demás. qué Bueno, grande. y bueno, la anécdota o la experiencia es que cuando yo llegué a la escuela, a una escuela de vuelo ahí en el aeropuerto de Morón, Sí, este chabón un capo, sí, nada, llegamos a la aeronave, estábamos preparando todo, me abre la puerta el piloto y me dice, sentate. Y yo dije, ¿qué?
o sea, me sentó en el asiento izquierdo, ¿no? El asiento del piloto. Mirá. Y para mí fue un flash. Y no solo eso, sino que despegamos Sí. y una vez que, obviamente, lo despegó el instructor, qué sé yo, dimos una vuelta y bueno, lógicamente yo tenía el control y dijo, bueno, manejalo vos. O sea, Así te lo fue dijo. como, wow, claro, claro. Me dijo, bueno, tenelo vos. Y No, entonces, a ver, esto es re importante, digamos, resaltarlo. Uno, digamos, al volar en una computadora, no importa, o sea, vos no tenés quizás la sensación de volar, claro. pero vos sabés leer instrumentos, Ah, bueno, sí, tal cual. sabés, Eso es, lo- si estás en un los, nivel avanzado como el que estás vos. los instrumentos están representados en una pantalla. Y bueno, hoy en día en realidad los instrumentos literalmente son una pantalla, ¿no? Los GPS, digamos, que Claro, tienen también en los aviones inte- reales. integrado un montón de instrumentos en pantallas Garmin, ¿no? De GPS, entonces, Sí, digamos, uno puede leer eso y nada, y sabe, digamos, cómo se comporta el avión. Entonces, cuando me dijo, ¿lo querés volar? Fue algo como natural, como lo estoy haciendo, no lo puedo creer que lo estoy claro. haciendo. Ni siquiera casi no lo pensaste decir que no, digamos. No se te Claro, cruzó por la cabeza decir que no. claro, y bueno, y estábamos piloteando, fuimos hasta Martín García y dimos una vuelta y volvimos, Qué lindo. y volé todos los tramos. Entonces, Wow, él me dijo, bueno, dobla acá, dobla para allá, apunta acá, mirá que el tráfico, qué y, espectacular. y, y saber que movés la palanca, que vos movés acá en el escritorio, y, Claro, y ves que el avión se mueve, no, es es una genial, cosa de es loco. genial. Me imagino, porque yo no lo tuve la Es, experiencia, algún día la tendré, pero qué es bueno. maravilloso, Sí, es maravilloso volar, es bueno. maravilloso volar. Y estamos diciendo acá, con esto, que tantos años de simulación de vuelo y tanta experiencia te llevó a tener básicamente un conocimiento casi total de lo que estabas haciendo cuando en tu vuelo de bautismo, ¿no? Aunque ya habías tenido Sí, uno, digamos, hace 10 sí, años, en tu vuelo sí, de bautismo, el instructor te dijo, bueno, ¿lo querés? Tómalo, así. claro. Eh, esa transición tan tranquila entre el instructor y vos te lo permitió años de estudio, de conocimientos que los adquiriste principalmente con la simulación de vuelo, ¿no? Sí, 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 por Eh, simple y puro interés y curiosidad y gusto, digamos. espectacular. Básicamente es eso. Entonces, Exacto. es una ruta que mucha gente puede tomar, ¿no? La de si quiere ser piloto, si quiere tener esto como hobby de ser piloto real o dedicarse a eso, puede empezar a través de la simulación de vuelo, porque estamos Claro, hablando, ¿no? De que al día de hoy tiene un nivel tan grande de realismo y de complejidad y de similitud con la realidad que uno perfectamente puede empezar su carrera, entre comillas, así, digamos. totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, muchos pilotos virtuales que en la actualidad, o sea, que paralelamente están cursando o están, ¿cómo se llama? Haciendo o el curso o ya tienen el curso de piloto privado de avión, digamos, y lo usan como herramienta incluso para practicar, digamos, porque está el realismo que se sí, usa como práctica. Y el año pasado, o sea, la comunidad, digamos, de simulación tiene cada año como una especie de censo, ¿no? Como una encuesta que la lleva uno de los desarrolladores. Y es muy interesante porque uno ahí ve números, digamos, y se entera nada, de datos, digamos, ¿no? Que sí, surgen de esto. Y estadísticas. es estadísticas, exacto. Y un dato interesante es que de todos los pilotos virtuales, el 8% de ellos tienen, o sea, cuentan digamos, con una Con, capacitación, claro, claro, previo. con un curso de piloto privado aprobado, digamos, con Mirá, el título, 8% este, es 8%. 8, 8%. Y después hay otro 5% que está en estudio, digamos, que Ah, está en está, digamos, proceso de eso. involucrado 100%. Exacto, exacto. Que está Es un en. número Sí. grande. Sí, es un número relativamente grande. Vos, si vamos a compararlo con un FIFA 98, o no, FIFA 98, perdón, ¿no? Con un FIFA o con un FIFA o con un
PES, en Pro Evolution Soccer. Vos no tenés ni al 1% de la cantidad de usuarios que tiene ese juego dedicándose al fútbol, ¿entendés? Profesionalmente, ¿no? Profesionalmente, claro, pero este caso del 5 o el 8% que vos mencionás, son gente que sí se está dedicando Claro, profesionalmente a exacto. esto que es más que un Mm, juego o diferente a un juego, sí, sí, ese sí. simulador, ¿no? Y lo que puede pasar es al revés, ¿no? O sea, que vos entres en el mundo de la aviación a través del simulador y después diga, uy, che, esto está buenísimo, y termines entrando en un curso de piloto, Claro, o al revés, ¿no? Vos entraste sí, primero como haciendo el curso y nada, eh, digamos, el curso mismo de piloto sí, requiere horas de simulador. No, claro. no de simulador de tu casa, No, claramente, no, ¿no? Es un no, no. simulador que está Simulador certificado. oficial, certificado, Exacto, sí. exacto. Pero a lo que voy es que nada, es parte del entrenamiento. Claro, Así entonces, que entonces al revés, viceversa, se puede dar que vos sos un sí, piloto que quiere complementar su instrucción, su educación sí, de piloto. De repente, me imagino, en situaciones en las que no puede volar en el curso de piloto real. De repente, cuando empezás el curso de piloto real, me imagino que estás en una de las llamadas avionetas, entre comillas, sí, aeronaves sí, sí, de pequeño porte. sí, Entonces, de repente, si vos querés aprender antes de tiempo, antes de que te llegue ese paso en la vida real, cómo se vuela un 737, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo del avión generalmente más utilizado sí, de ujú, aerolínea, y entonces vos podés complementar tu educación o adelantarte antes de tiempo y empezar a aprender cómo funcionan esas cosas mucho antes de que en la vida real te pongan enfrente de un avión 737 real, ¿no? totalmente, totalmente. Entonces, Sí, 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 eso es genial para mí de la simulación de sí, vuelo. sí, totalmente, totalmente. Sí, eso es lo loco, ¿no? Porque además de ser un pasatiempo, si se quiere, uno le podría poner la etiqueta de pasatiempo, es algo absolutamente instructivo, uno aprende todo el tiempo. Claro, Entonces, a mí me encanta, entonces eso quizás también un poco el motor que me lleva, ¿no? claro, que sea, A que sea practicar. educativo. Educativo, sí, Sí, tal cual. ¿te gusta eso? Bueno, básicamente dimos un resumen muy, muy general, pero también hemos andado en algunos aspectos puntuales. ¿Vos Total. querés agregar algo? Em, capaz, para ser un poco más distendido, compartir algunas anécdotas que pueden ser o graciosas o que pueden sumar, capaz. Como No sé quiera si me das el vos. lugar. Sí, más vale, por supuesto. Este, nada, a ver, una vez ya se involucra tanto en la simulación que se siente incluso metido completamente en situación, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, eh, estaba haciendo un vuelo común y cualquiera, digamos, estaba solo, no estaba con controladores, nada, qué sé yo, y el clima, digamos, del aeropuerto de destino estaba empeorando a medida que llegaba. Entonces, es como que ahí como que te agarra, uy, pará, digamos, esto se va a poner feo, se va a complicar. Y entonces, nada, condiciones de visibilidad, lluvia, viento, condiciones feas, digamos. Sí, Y nada, ir con el avión realmente y que vas por las nubes y que la pista aparezca ahí, digamos, a pocos metros de tomar una decisión de abortar el aterrizaje, por ejemplo. Eso es claro. como que te pone la piel de gallina de decir, Ah, es una cosa de eh, locos. claro, está buenísimo. Está espectacular. Y después anécdotas qué sé yo, en eventos principalmente, A ver, ¿no? Me si acuerdo una tenés alguna de esas, vuelta, me encantaría escuchar. hay una vuelta, bueno, en Estados Unidos Sí, hacen eventos todos los viernes a las noches sí, que se llaman los FNO, los Friday Night Operations. Y bueno, nada, ahí también en Estados Unidos se podrán imaginar que es como muy popular, ¿no? Entonces hay muchos pilotos y demás. Y este era un vuelo que era de Charlotte, ¿no? En Estados Unidos a Washington. Y nada, era una cantidad de gente enorme, porque había mucha gente participando. Entonces, claro, claro, cuando yo salí con el avión, íbamos varios, qué sé yo, y de pronto había para ingresar a la pista y despegar, yo tenía capaz 15 aviones adelante. Y por un tema de separación de tráficos, porque no pueden largar uno atrás de otro, porque después el aeropuerto de destino se satura, sí,
estuve 2 horas esperando para despegar. 2 horas esperando Entonces, para despegar. 2 horas esperando. Entonces uno se puede decir, pero ¿cómo vas a estar 2 horas ahí esperando? Sí, Una locura, o sea, me sí. desconecto y me voy a Y dormir. claro, Este, pero no, a ver, te eso quedaste. sucede en la realidad. Sí, Por también. el simple hecho de que eso sucede en la realidad, yo me quedé. Entonces, Claro. lo, entonces Está era bueno. muy gracioso porque estaba el controlador, en ese caso estábamos todos ya en contacto con Torre, Sí, y bueno, había tráficos que llegaban, ¿no? Entonces, nada, vos en el simulador ves los aviones, los claro, ves, o sea, si tenés un American Airlines, un Airbus 320 American Airlines enfrente, lo ves, así claro, como debería parecer. claro. Entonces, nada, aviones aterrizando, entonces el pasatiempo de esas 2 horas era ver a las personas que aterrizaban y hablando, digamos, quizás En, en... no era tan metido, pero uno empezaba, viste, a decir, felicitaciones, aterrizaste bien, uy, cualquiera. en la O radio, cuando, sí. claro, o Con... cuando uno estaba por aterrizar, no sé, le pegaban un grito, entonces vos decís, Lo quería distraer. pavadas, Claro, claro. pavadas, pero que Le pegaban un lo grito. hacen, lo hacen Esa no muy la había- esa no divertido. la Sí, sí, tenía. sí. Sí, 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 sí. Excelente. No, no, no. Sí, Así que bueno, nada, anécdotas que bueno, uno va ganando a medida que tiene las experiencias, uno las va recordando. Hay claro, muchas, ¿no? Pero me acuerdo de hay un esas montón. como, Sí, 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 muy sí. bueno, La muy verdad bueno. que esos eventos, el Friday Night Operation, son geniales para mí porque hay tanta gente. Es un viernes a la noche que la gente los viernes está como más divertida, más relajada de repente. Sí, 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 sí. Y puede pasar de todo, ¿no? Y no, Sí, no se sabe, no sabes qué esperarte y no sabes qué puede pasar. Y eso está tal buenísimo cual. también. Sí, tal cual, tal cual. Así que, Y bueno, y también me gustaría también, nada, que lo mencionaste vos un poco, ¿no? Animar un poco a esas personas que capaz por primera vez se enteran sí, de lo que se trata esto, que un poco era la idea, ¿no? De hacer difusión un poco del tema. sí, Nada, que sepan de qué se trata, que sepan que es un juego, entre comillas, enorme, pero que eso te da posibilidades de capacitarte en aviación, en el mundo real. Este, que vos, los controles que vas a ver en un simulador, dependiendo del nivel, ¿no? De complejidad que tenga la aeronave, va a ser el mismo que vos encuentres en un avión de verdad. Entonces, nada, está te puede buenísimo. servir muchísimo a nivel educativo Totalmente, también y totalmente. Sí, 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 aplicable a la vida real, digamos. sí. O, o simplemente, nada, te gusta, querés pasar un rato volando sin ningún controlador ni nada, querés volar una avioneta o un jet, qué sé yo, un F-18 en el medio del cañón del Colorado a Mach 9.8, También, hacelo nomás. perfecto, lo podés hacer, Sí, ¿entendés? sí, Y lo sí. disfrutás, o Tal cual, tal digamos, cual. es como muy personal la experiencia que uno pueda tener con los simuladores, así Claro, que está buenísimo que se enteren que existe y que para los amantes de la aviación es nada, espectacular. Sí. espectacular. Así lo definimos, espectacular. Exacto, espectacular. Eh, bueno, Fer, la verdad que te agradezco mucho por todo lo que nos informaste sobre los simuladores. La verdad que es una experiencia, Mm, la tuya, digamos, que nos transmitiste acá en esta entrevista, bien, excelente y muy valuable. Eh, gracias. la verdad, y gracias por acceder a esta entrevista que yo te propuse hace un tiempo. Sí, 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 La sí. verdad, porque siempre me gustó el nivel de experiencia que vos tenías, siempre te vi dentro de lo que es el simulador, obviamente, como alguien con mucha experiencia y aprendí de vos también, volando junto con vos. En su Sí, momento ya sí. volveremos. ¿Quién sabe? ¿Quién Algún sabe? día, sí, sí, algún día volveré. Pasa que todo lleva Ok. tiempo. Sí, por supuesto. Claro, entonces, bueno, te agradezco mucho y no sé si querés agregar algo, pero No, bueno, nada más que que agradecerte a vos, no, o sea, por dar el espacio, ¿no? Por darme el no, espacio no, de poder para, compartir esto. Así que nada, en un placer absoluto. enorme. El placer es mío. Fernando, bueno, Bien, te agradezco y estamos hablando dentro de poco, ¿dale? dale, dale, dale. Bueno, te mando un Muchísimas saludo, gracias. abrazos, saludos a todos tus seres Dale, queridos. Dale. exacto, gracias, Chao, nos adiós. vemos. Chao, chao.